¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si quieres saber cuáles son los principios para burlar al diablo Napoleón Hill, no te vayas y revisa lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer que hayas decidido quedarte para saber cuáles son esos principios para burlar al diablo. Principios delimitados o definidos por el autor Napoleón Hill, ¿sí? El famoso escritor de Piense y hágase rico. Este compendio de información que te voy a decir, o por lo menos estos principios que te voy a decir, están basados en el libro precisamente con el mismo nombre, Cómo burlar al diablo, de este autor. Un libro que se escribió hace ya muchos años, alrededor de los 30, y no fue liberado hasta el año 2011. ¿Por qué? Porque los principios que guardaba realmente podían dañar susceptibilidades. Incluso hoy por hoy sigue dañando un poco esas susceptibilidades, ¿sí? Algo muy importante, este nada más es un compendio rápido, un resumen rápido. La información completa de todo este análisis, perdón, lo vas a encontrar debajo, ¿sí? Donde estén los detalles de este video, vas a encontrar precisamente todo el análisis completo o el enlace que te va a llevar al análisis completo para que tengas el compendio completo, la información completa, mucho más profunda, mucho más completa y sobre todo, pues aprendas mejor cómo burlar al diablo. Vamos a empezar primero por el principio. El título es sumamente atractivo, sumamente atrayente, burlar al diablo que está dentro de nosotros, nuestra mente, ¿sí? Algunos le dirán el ego, algunos les dirán el yo, algunos les dirán los pensamientos, algunos les dirán el sistema de creencias, etcétera. El punto al que voy aquí es, cuando hablamos de burlar al diablo, hablamos precisamente de ese temor que nosotros tenemos a hacer las cosas, ¿sí? Y Napoleón Hill, este libro fue muy... No lo quisieron sacar a luz porque él hacía una crítica muy fuerte hacia dos cosas o dos instituciones. Uno es la educación, es decir, las escuelas, y otro la religión, es decir, las iglesias, ¿sí? Él, en sus términos, comenta que estas dos instituciones son las culpables de tener a la gente embobada, a la gente sometida, a la gente sin un crecimiento. ¿Qué opinas? ¿Crees que sí? ¿Crees que no? Por eso es que no querían sacarlo porque podía de alguna manera dañar mucho las susceptibilidades. Sin embargo, cuando ya aterrizamos en los principios, te das cuenta que lo que él dice pues tiene toda la lógica del mundo y te voy a platicar o te voy a comentar tres de estos principios, ¿sí? Tres, el análisis completo lo encuentras en los detalles de este video, ¿ok? Pero tres de estos principios. El primero habla sobre la importancia de los hábitos positivos, ¿ok? Y sobre todo, todavía más importante aún, rodearte con personas de estos hábitos. ¿Qué pasaba? Napoleón Hill ya vislumbraba en aquellos tiempos cómo la educación estaba cambiando, de qué manera las escuelas estaban sometiendo en gran medida las mentes brillantes, ¿no?, de las personas, y en lugar que las personas crecieran o por lo menos se desarrollaran mejor, cada vez quedaban como más estancadas dentro de una creencia limitante que no las apoyaba o que no apoyaba el hecho que pudieran crecer, que no apoyaba el hecho que pudieran ser más libres, que no apoyara el hecho que pudieran ser mejores versiones, sino mejor tenerlos dentro de un sistema, lo cual este sistema, pues las personas trabajaran bien dentro de ese sistema, ¿sí? La Matrix, como lo quieras llamar, ya desde aquellos tiempos Napoleón Hill ya lo veía. Pero uno de esos principios dice, ¿cómo romper con esto? Hábitos positivos. Y más importante aún, rodearte de personas que tengan dichos hábitos. ¿Por qué? Porque simplemente uno es el promedio de las 5 personas con las cuales más comparte su tiempo. Simplemente se dice por ahí, hay un dicho que con quien lobos anda, aullar aprende, ¿sí? Si tú enfocas tu tiempo en hábitos, es más, todavía yéndome un poquito más aterrizado a esta idea, nosotros tomamos decisiones, ¿sí? Creemos que tomamos decisiones, pero la verdad es que no tomamos decisiones. La realidad es que las decisiones son hábitos, ¿sí? Nos comportamos en función de los hábitos que tenemos. Nos despertamos a una hora, hacemos cierta actividad, nos comportamos de cierta manera, decidimos de cierta forma. ¿Por qué? Porque son los hábitos que ya tenemos de alguna manera implementados o que ya tenemos arraigados dentro de nuestra persona. Si nosotros queremos mejorar, si nosotros queremos cambiar eso,
más vale que nuestro enfoque sean los hábitos positivos. Y mejor aún, rodearnos de personas que tengan esos hábitos. ¿Por qué? Porque al momento que tú te rodeas con personas de este tipo, te obliga de alguna manera a sacar lo mejor que tengas para poder seguir perteneciendo a ese grupo, ¿sí? Este es uno de los primeros principios que hace resonancia y sobre todo a mí me interesa compartirlo lo más ferviente posible, ¿sí? Recuerda, el promedio de las personas con las que más pasas tu tiempo, se supone que son 5, y si tú pasas mucho tiempo con 5 personas que no te van a proveer mucho, cuyos hábitos no son los mejores, entonces ten cuidado, ¿sí? Otro hábito, bueno, no otro hábito, sino otro punto u otro principio que Napoleón Hill habla es sobre la importancia del temor, o más bien dicho, cómo el hecho de ser guiados por el temor en lugar de por la fe es la causa del fracaso, ¿sí? Si nosotros actuamos en función al miedo, por eso él también criticaba mucho a las iglesias, ¿sí? Es decir, cómo te someten hacia el temor a Dios, no digámoslo así, sin entrar en susceptibilidades, pero él decía que si nosotros basamos nuestra vida en base al temor, en lugar de hacerlo en base a la fe, pues entonces el fracaso era algo que iba a ser inevitable. ¿Por qué? Porque dejas de vivir una vida porque piensas que las cosas van a fallar. Dejas de vivir acorde a quizá tus ideales por temor a lo que puede pasar, por temor al que dirán, por temor a la sociedad, por temor al rechazo, por temor al fracaso, por temor a X o Y cosa. El temor, ¿sí? Acuérdate que el ser humano se mueve en base a dos principios fundamentales, placer y dolor, o obtener placer, evitar dolor, ¿sí? Y evitar dolor es más fuerte todavía que el hecho de obtener placer. Entonces el dolor, es decir, el ser humano a nivel biológico quiere sobrevivir con el mínimo desgaste. Entonces, evita dolor. El temor, entre comillas, evita que caigas en el dolor. ¿Por qué? Porque dejas de hacer, dejas de vivir, dejas de ser lo que tú quisieras o hacer lo que tú quisieras en función de evitarte cualquier tipo de problema. Él dice que cuando se cambian las cosas y en lugar de temor te mueves por la fe, que la fe es el aspecto contrario, es creer que sí van a suceder las cosas bien, es creer que sí las cosas van a funcionar, es creer que sí realmente las cosas pueden suceder favorablemente, y te mueves en función de la fe, es decir, en función de ese motor para que las cosas funcionen bien, entonces tu vida se llena de éxitos, ¿sí? El contexto es bastante simple de entender, ¿ok? No se trata de estar inmersos, en el temor, simplemente en el hecho de pensar que las cosas van a suceder mal y por eso mejor no lo hago, a pensar que las cosas van a suceder bien y mejor si las hago. Son prácticamente parte del mismo principio, lo único que cambia es qué decidimos hacer, un lado o el otro. Estamos justamente en medio, hago, no hago, temo o tengo fe, ¿sí? Es parte de lo que cada persona tiene que entender y sobre todo plantearse si es que quiere, si una persona quiere evitar fracasos, ¿sí? Y por el hecho de evitar fracasos se mueve en base al temor, te digo de una vez que el fracaso va a ser algo inminente, ¿eh? Es decir, y si te mueves por la fe, si las cosas no funcionan, pero te mueves por la fe, vas a seguir intentando y tarde que temprano, si tú lo haces de una manera sostenida, de una manera progresiva, de una manera escalonada, de una manera sostenible, las cosas tarde que temprano funcionan, ¿sí? Y otro aspecto ligado a este, u otro principio que te puedo decir ligado a este, es que todas las personas que han tenido éxito, o todas las personas que realmente han logrado algo en su vida, han aprendido de los fracasos, ¿sí? Toda persona que ha logrado algo importante en la vida, lo ha hecho en base de aprender de los fracasos. Y aquí un tema muy importante. Charlie Munger decía, o dice, digo, aún no he muerto, que es importante aprender de los fracasos, aprender de los errores, es muy importante, ¿sí? Pero todavía es más importante aprender de los errores o fracasos de otros. Es decir, no tienen que ser propios. No tienes tú que estar golpeada todo el tiempo para aprender de ellos. Se puede experimentar en cabeza ajena. Si dice que no, pues la verdad, si prestas atención, claro que sí, ¿sí? No tienes que quemarte para saber que el calor o que el fuego te va a quemar. ¿Me explico? No tienes por qué experimentar un choque para saber que si vas a una alta velocidad y te estrellas con algo, algo te va a pasar. Es simple el concepto, ¿sí? Aprender de los fracasos. Si tú analizas la vida de las personas que han tenido éxito en la vida, sabrás que su vida estuvo llena de fracasos, pero estos fracasos los llevaron a conseguir el éxito que
hoy por hoy tienen ese reconocimiento. ¿Sí? Burlar al diablo es lo que Napoleón Hill decía, que no nos dejemos llevar por nuestra mente, por nuestros temores, por el entorno, por la sociedad, por las instituciones, y simplemente estemos lo más centrados hacia la fe, hacia creer que las cosas pueden suceder y no limitarnos a vivir y a privarnos de la grandeza que puede llegar a nuestra vida simplemente por el hecho de vivir en base al temor. ¿Sí? Es una manera de burlar al diablo. Recuerda que tienes un análisis completo de todo este libro en los detalles donde estás viendo este video, y lo más importante es que no nada más te quedes con esta información. ¿Te interesa el libro? Adquiérelo. ¿Te vas a saber más? Vete al análisis completo. Ya con esto es suficiente para ti, excelente, ya aprendiste algo y es algo que ya te va a ayudar a hacer una mejor versión. Bien, Salvador Mingo soy yo y me despido del programa Conocimiento Experto y nos vemos en una siguiente reseña. Chao.